Imagina Londres en el otoño de 1888, una ciudad en el apogeo del Imperio Británico, con la Revolución Industrial en pleno auge, pero también un lugar de contrastes dramáticos. La reina Victoria reinaba desde su palacio, mientras en el East End, barrios como Whitechapel eran un laberinto de pobreza, superpoblación y desesperanza. Calles estrechas y mal iluminadas por lámparas de gas, donde la niebla del Támesis creaba un velo perfecto para lo inexplicable. En este entorno, entre agosto y noviembre, una serie de incidentes capturó la atención del mundo, dejando un legado de enigma que persiste hasta hoy. 5 mujeres, marginadas por la sociedad, fueron víctimas de actos metódicos que la policía luchó por comprender. Cartas burlonas enviadas a las autoridades, firmadas con un nombre que se convertiría en sinónimo de misterio: Jack el Destripador. ¿Quién era esta figura que operaba en las sombras? ¿Un médico con conocimiento anatómico? ¿Un extranjero con rencores ocultos? ¿O un enigma que la historia ha amplificado a través del tiempo? Este documental explora el caso de Jack en profundidad, un capítulo de la historia criminal que marcó una era y nos invita a reflexionar sobre la sociedad victoriana y los enigmas que persisten. Acompáñanos en esta exploración cronológica detallada, donde los hechos se entretejen con las sombras del pasado, revelando capas que pocos han examinado con tal minuciosidad, desde los primeros incidentes hasta las teorías que continúan en 2025. Bienvenidos a este episodio de Crímenes y Engaños, el canal donde los enigmas históricos se convierten en documentales que iluminan lo desconocido. Si te apasionan las historias que desafían la lógica y exploran lo irresuelto, suscríbete ahora. Es gratis y te abre un mundo de relatos fascinantes. Activa la campanita y dale like si este misterio ya te ha intrigado. Porque en Crímenes y Engaños, cada documental es una invitación a descifrar junto a nosotros, y este podría hacerte ver las calles de Londres con nuevos ojos. Comencemos con Jack el Destripador, el enigma que marcó una época, y aún susurra secretos en 2025. Para comprender el enigma de Jack el Destripador, debemos situarnos en el contexto detallado de Londres en 1888, durante el reinado de la reina Victoria. La capital del Imperio Británico era un centro de innovación. La electricidad comenzaba a iluminar algunas calles, el metro subterráneo conectaba distritos y la población superaba los 4 millones, atrayendo inmigrantes de toda Europa. Sin embargo, esta prosperidad contrastaba con la miseria del East End. Whitechapel, Spitalfields y áreas adyacentes eran un hervidero de pobreza. Casas superpobladas con familias enteras en una habitación, calles llenas de vendedores ambulantes, pubs ruidosos y un mercado negro floreciente. La prostitución era rampante, con estimaciones de 1.200 mujeres trabajando en Whitechapel solas, impulsadas por la falta de empleos estables y la discriminación contra mujeres solteras. La Policía Metropolitana, fundada unas décadas antes, enfrentaba desafíos. Solo 1.300 oficiales para el East End, con patrullas limitadas por la niebla y la oscuridad. En este entorno, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888, una serie de incidentes capturó la atención del mundo. Aunque se han atribuido hasta 11 víctimas a un mismo responsable, los expertos coinciden en 5 canónicas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, basadas en similitudes en el método, la localización y la precisión que sugería un conocimiento anatómico notable. Todo comienza con la primera víctima, estableciendo el patrón que definiría el caso. Mary Ann Nichols, conocida como Polly, nació en 1845 en Dawes Court, Londres, hija de un cerrajero.
Casada con William Nichols en 1864, tuvo 5 hijos, pero el matrimonio se disolvió en 1880 debido a problemas con el alcohol y disputas financieras. Polly vivió en albergues de trabajo como el Lambeth Workhouse y ocasionalmente se sostenía con labores de costura o limpieza, pero la pobreza la empujó a las calles. En la noche del 30 al 31 de agosto de 1888, Polly fue vista en varios pubs de Whitechapel, incluyendo el Frying Pan en Brick Lane, donde bebió gin para calmar el frío. Alrededor de las 2:30 a.m. fue vista en la esquina de Osborne Street y Whitechapel Road por su amiga Emily Holland, quien la describió como alegre pero inestable. A las 3:40 a.m. se encontró su cuerpo en una calle estrecha cerca de un matadero y una escuela. La autopsia reveló incisiones precisas que sugerían un acto metódico, con un enfoque en áreas específicas que indicaban conocimiento de anatomía humana. La policía interrogó a residentes locales, pero no encontró testigos directos. Menos de una semana después, el 8 de septiembre de 1888, Annie Chapman se convirtió en la siguiente en la cronología. Nacida Eliza Ann Smith en 1841 en Paddington, Londres, Annie se casó con John Chapman en 1869, un cochero, y tuvo 3 hijos, aunque uno murió joven y otro tenía discapacidades. Tras la muerte de John en 1886 por cirrosis, Annie cayó en la pobreza, viviendo en albergues, uno de los más notorios de Whitechapel. Annie era conocida por su habilidad para vender flores, pero la necesidad la llevaba a las calles. En la noche del 7 al 8 de septiembre fue vista en varios pubs, incluyendo el Ten Bells en Commercial Street, donde bebió con amigos. Alrededor de las 5:30 a.m. fue vista con un hombre de aspecto respetable. Su cuerpo fue encontrado a las 6 a.m. en el patio trasero de esa dirección por John Davis, un residente que bajaba a usar el baño exterior. El forense realizó la autopsia, notando incisiones que indicaban un enfoque preciso y conocimiento de anatomía, con actos que sugerían una mente metódica interesada en estructuras internas. El sitio era un patio compartido por 17 residentes, lo que destacaba la audacia. La policía interrogó a más de 20 testigos, incluyendo a Timothy Donovan, el encargado del albergue, quien confirmó que Annie había salido diciendo: «Necesito ganar mi dinero». El 30 de septiembre de 1888 trajo un doble incidente, conocido como la Doble Noche, que intensificó el pánico en Whitechapel. Elizabeth Stride, nacida en 1843 en Suecia, había emigrado a Londres en 1866, trabajando como sirvienta y casándose con John Thomas Stride en 1869, un carpintero con quien tuvo un negocio de café que falló. Tras la separación en 1881, Elizabeth vivió en albergues. Era conocida como la Larga Liz por su altura. Hablaba varios idiomas y trabajaba como costurera, pero la pobreza la empujaba a las calles. En la noche del 29 al 30 de septiembre, fue vista en el Bricklayers Arms Pub en Settles Street con hombres y alrededor de las 12:45 a.m. por Israel Schwartz en Berner Street con un hombre. Su cuerpo fue encontrado a la 1 a.m. por un vendedor judío que llegaba con su carro a un club socialista. El forense Phillips notó una lesión principal, pero menos elaborada, lo que ha llevado a especulaciones de interrupción. Minutos después, a las 1:45 a.m., Catherine Eddowes, nacida en 1842 en Wolverhampton, fue encontrada en Mitre Square. Eddowes había vivido una vida nómada, con parejas comunes como Thomas Conway, con quien tuvo 3 hijos, y más tarde John Kelly. Liberada de una celda por ebriedad esa noche a las 1 a.m., fue vista por Joseph Lawende cerca de Mitre Square con un hombre. La autopsia mostró incisiones precisas, con órganos removidos de manera metódica,
sugiriendo un enfoque en estructuras internas. El sitio era patrullado cada 15 minutos, indicando rapidez y conocimiento local. El último de los canónicos ocurrió el 9 de noviembre de 1888. Mary Jane Kelly, nacida alrededor de 1863 en Irlanda, probablemente Limerick, se mudó a Gales y luego a Londres en 1884. Vivió en el West End como sirvienta, pero cayó en la pobreza tras un matrimonio breve. En Whitechapel vivía en una habitación alquilada, trabajando en las calles, pero conocida por su afición a cantar y su personalidad alegre. Según vecinos, Mary era joven y atractiva, con cabello rojo y ojos azules. En la noche del 8 al 9 de noviembre, fue vista por George Hutchinson alrededor de las 2 a.m. con un hombre bien vestido. Su cuerpo fue encontrado a las 10:45 a.m. por Thomas Bowyer, enviado por el arrendador para cobrar la renta. La autopsia mostró un nivel de intervención mayor, con la habitación como escenario principal, sugiriendo privacidad y tiempo. Kelly había sido vista con varios hombres esa noche y su habitación tenía una ventana rota que permitía acceso, un detalle que la policía investigó. La investigación, liderada por el inspector Frederick Aberline de Scotland Yard, fue exhaustiva para la época. Más de 2.000 entrevistas, análisis de cartas anónimas como la del 25 de septiembre de 1888, recibida por la agencia de noticias y pasada a la policía, que introdujo el nombre Jack el Destripador y prometía más trabajo. La carta del 16 de octubre, enviada al vigilante George Lusk, adjuntaba un riñón preservado en alcohol, limpiado y con una nota que decía: «El otro trozo lo freí y lo comí, estaba muy rico». La policía verificó la autenticidad mediante análisis forense primitivo, pero las cartas generaron cientos de imitaciones. Aberline coordinó con detectives como Walter Dew, quien casi atrapó al destripador en una ocasión según sus memorias, y usó métodos innovadores, perros para rastrear olores, aunque fallaron debido a la lluvia. Y el comisionado Charles Warren implementó vigilantes ciudadanos, liderado por George Lusk, para patrullar y ofrecer recompensas. La prensa, como The Star y el Pall Mall Gazette, amplificaron el caso, criticando a la policía por ineficiencia y alimentando pánico público con ilustraciones detalladas pero no gráficas. En noviembre de 1888, los incidentes cesaron abruptamente. Algunos atribuyen ese fin a la muerte o internamiento del responsable. Otros sostienen que simplemente cambió de ciudad o de identidad, aunque casos posteriores como el de Alice Mackenzie en 1889 y Frances Coles en 1891 se vincularon tentativamente, con similitudes en método pero diferencias que los hacen debatibles. Warren renunció en noviembre por la presión, reemplazado por James Monroe, quien reorganizó la fuerza pero no resolvió el caso. El enigma persiste porque no hay cierre. Más de 100 sospechosos, desde inmigrantes como Kosminski hasta figuras prominentes, pero ninguna condena. A lo largo de los años, el caso ha generado muchas hipótesis que este documental explora con profundidad. Una teoría temprana apunta a Montague John Drew, un abogado y profesor de cricket de 31 años que se suicidó en diciembre de 1888 arrojándose al Támesis. El jefe de policía lo nombró en un memo privado de 1894, citando evidencia privada de su familia sobre inestabilidad mental. Pros: su suicidio coincide con el fin de los incidentes y tenía acceso a transporte. Contras: no hay evidencia directa y su familia lo defendió. Otra hipótesis involucra a Aaron Kosminski, un barbero polaco de Whitechapel con problemas mentales, internado en el asilo Colney Hatch en 1891. En 2014, un análisis de ADN en un chal de las víctimas apuntó a Kosminski, aunque criticado por posible contaminación.
Pros: coincidencia geográfica, descripción física, bajo, con bigote. Y su internamiento explica el cese. Contras: el chal no es confirmado como de la escena y no hay prueba de violencia previa. Francis Tamblety, un charlatán americano de 55 años que vendía remedios herbales, fue arrestado por indecencia en noviembre de 1888 y huyó a Estados Unidos. Scotland Yard lo investigó con informes de su colección de órganos uterinos y odio hacia las mujeres. Pros: conocimiento médico básico, presencia en Londres y huida coincidente. Contras: arresto por cargos no relacionados. Seweryn Klosowski, conocido como George Chapman, un barbero polaco condenado por envenenar a 3 esposas en 1903. Pros: habilidades quirúrgicas, estudió medicina en Polonia, presencia en Whitechapel y precisión similar. Contras: método diferente, veneno versus incisiones, y ejecutado por crímenes posteriores. La teoría de la conspiración real, popularizada por Stephen Knight en 1976, alega que el destripador era un médico de la corte cubriendo un escándalo del príncipe Albert Victor con una prostituta. Pros: motivo de encubrimiento por la monarquía. Contras: desmentido por coartadas del príncipe y falta de evidencia, considerado ficción. Otras teorías incluyen a James Maybrick, un comerciante de algodón, basado en un diario encontrado en 1992 que confiesa ser el destripador, aunque autenticidad debatida, pruebas de tinta inconsistentes. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, fue sugerido por anagramas en sus libros, pero descartado por falta de conexión. En 2025, una teoría emergente de un criminólogo británico sugiere un asesino en serie itinerante ligado a crímenes en Estados Unidos, basado en similitudes con el asesino del torso de Nueva York. Pero el documental revela perspectivas adicionales que han evolucionado con el tiempo. En los 1890s, el periodista Robert Anderson alegó que el destripador era un judío polaco conocido. En los 1920s se describió la investigación como el más grande enigma de Scotland Yard. En los 70s, el libro del caballero popularizó la teoría real, pero fue desmentida por historiadores como Philip Sugden en La completa historia de Jack el Destripador, 1994, quien favorece a un desconocido local con conocimiento médico. Detalles reales de la época. La policía usó perros sabueso por primera vez en octubre de 1888 y se ofreció recompensas de 50 libras. Leyendas urbanas han crecido. Se dice que el fantasma de Annie Chapman acecha Hanbury Street, con avistamientos reportados por turistas en apps como Ghost Radar. Otra leyenda sugiere que el asesino del Zodiaco de California, en 1969, era un imitador del destripador por similitudes en cartas y símbolos. En la cultura pop, el caso inspiró una novela gráfica que explora teorías masónicas y la sociedad victoriana, y películas como Desde el infierno, 2001, con Johnny Depp, que retrata a Aberline como un detective opioide con visiones. Series como La calle del destripador, 2012-2016 en BBC, exploran las secuelas en Whitechapel, mostrando la vida post-destripador con precisión histórica. En 2025, un podcast de Audible, Ecos de un destripador, con 15 millones de descargas, alega nuevas cartas encontradas en un ático de Londres con estilo similar a las originales, aunque expertos las descartan. Pero no lo nombró por temor al antisemitismo. Tours guiados en Whitechapel atraen 1 millón de visitantes anuales, con apps con realidad aumentada que reviven las escenas de 1888. En 2025, el caso de Jack el Destripador permanece como un enigma vivo en la conciencia colectiva, un relato que no se olvida porque representa la vulnerabilidad en una era de cambio social.
Scotland Yard, en colaboración con genealogistas, reexaminó ADN en febrero de 2025 de muestras de las cartas y chalecos para rastrear posibles familiares de sospechosos como Kosminski, pero resultados preliminares no han sido concluyentes. Un nuevo libro de un historiador británico, Sombras del Destripador, propone una conexión con la inmigración judía de la época, sugiriendo que el destripador podría haber sido un antisemita local basado en grafitis antisemitas encontrados cerca de Dobbs. En foros como Reddit, usuarios comparten análisis de IA en cartas, alegando rostros ocultos en ilustraciones de la época. Hollywood planea una miniserie en 2026 con enfoque en las víctimas como heroínas de la era victoriana y tours virtuales que permiten caminar por Whitechapel de 1888, atrayendo a generaciones más jóvenes. El enigma persiste porque, a pesar de avances en forense digital, no hay cierre. Más de 200 libros, docenas de sospechosos, pero ninguna condena. Expertos como el criminólogo David Wilson, en entrevistas de 2024, sugieren que la precisión de las incisiones indica conocimiento anatómico, pero la identidad sigue siendo un rompecabezas incompleto. Este documental no es solo un relato del pasado, es un recordatorio de que los enigmas nos enseñan a valorar la perseverancia en la búsqueda de respuestas y a reconocer que el conocimiento es la clave para entender lo desconocido. En un mundo de información rápida, sé curioso pero cauteloso, porque el pasado puede ofrecer lecciones para el presente. Gracias por acompañarnos en esta exploración documental. Suscríbete a Crímenes y Engaños. Es gratis, eterno, tuyo, para más documentales que desafían lo conocido. Sígueme para pistas exclusivas. Nos vemos en el próximo enigma. Mantén los ojos abiertos.